Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto verles una vez más, poder estar con ustedes. Digo verles porque de algún modo nos vemos, ¿sí? Yo por la fe los veo y ustedes me ven a mí. Ciertamente ahí a través de la comunicación que tenemos por estos videos, y eh, deseo en el Señor que se encuentren todos muy bien, disfrutando de la bendición de Dios, de la presencia de Dios, de su atención a los ruegos y súplicas que hacemos continuamente delante de Él. Amén. Así que, bueno, estamos ya preparándonos para compartir nuestro estudio de este día, la palabra de Dios. Vamos a entrar en la lección de este día, en guerra espiritual, el propósito de Dios en la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que estamos aprendiendo, ya vimos. Hemos entrado ya, vamos a la lección número 8, así que hemos tomado bastantes lecciones de esta guerra espiritual que la vivimos diariamente, continuamente a través de nuestra vida en esta tierra hasta que el Señor venga. Vamos a estar en este conflicto espiritual y entonces son buenos tomar estos estudios para ir aprendiendo y eh, poder identificar en los momentos en los que nos hallamos para saber cómo actuar en esos momentos. Amén. En momentos de dificultad mayormente necesitamos una orientación espiritual, eh, y estos estudios son muy apropiados para ello. Así que vamos a entrar en la lección de este día, que tiene por título El propósito de Dios en la guerra espiritual. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 10, y dice así: en el nombre de Jesucristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, ahí vamos a tomar nuestro texto porque el propósito de Dios se revela a través de la palabra, que nos muestra que al cumplimiento de los tiempos Dios se dispuso a reunir todas las cosas para restaurarlas y restablecerlas en el propósito de su voluntad en el principio. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y podamos tomar un buen consejo este día que nos pueda ayudar en el crecimiento espiritual que necesitamos. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted, Señor, en esta hora, pidiéndole, Señor, que tenga misericordia de nosotros, que su mano, Señor, llena de autoridad y dominio sobre nuestras vidas y sobre toda la humanidad, por cuanto usted es el creador de todo, hacedor de todo y sustenta todas las cosas, Señor, por la palabra de su poder, así lo dice la Escritura, Señor. Y nosotros lo confesamos, lo creemos y lo sostenemos, Señor, para rogar y pedir que usted nos tenga misericordia en esta hora y nos llene de su gracia, y nos llene de su virtud, nos llene de su amor, nos llene de su Espíritu Santo, para tener entendimiento, Señor, y poder oír el consejo y poder crecer en la palabra y poder desarrollarnos en el entendimiento y la comprensión de ella, para una sana edificación del cuerpo de Cristo, al cual, Señor, pertenecemos. Ahora pedimos su bendición para cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas, donde quiera que se encuentren, en su hogar, en su trabajo. Señor, usted les dé bendición, sanidad y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces necesitamos nosotros comprender el propósito de Dios en la guerra espiritual, porque la guerra espiritual nos lleva a tener conflictos que muchas veces no logramos comprender, no tenemos el entendimiento nosotros para llegar a
a entender por qué, y queremos una razón. Y es importante entender que en todo lo que se maneja en nuestra vida espiritual, Dios tiene un propósito. Dice en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito son llamados. Entonces, nosotros que fuimos llamados, entramos en un conflicto y necesitamos nosotros estar preparados para ese conflicto, porque si no, el conflicto cuando arrecia y se pone fuerte, muchos podríamos desanimarnos, pero debemos conocer que Dios tiene un propósito para con usted, para conmigo, en todo tiempo. Y el propósito de Dios es el de restablecer todas las cosas. Le dice en la Escritura, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios en los cielos y en la tierra se cumple, porque Dios tiene un dominio sobre ello, y su propósito y su voluntad. Ahora bien, en la tierra hay un conflicto grave que se comenzó allá en el cielo. Recuerda, con la revolución de Satanás, su rebelión y luego su expulsión del cielo por su rebelión, porque se halló pecado, se halló maldad en él. Lo mismo vino y sembró después acá en el jardín del Edén, y fue expulsado, resultado de eso, fue expulsado Adán y Eva del jardín del Edén. Entonces ahí se rompe la relación que la humanidad, los humanos representados en Adán y Eva, teníamos con Dios. Había una comunicación directa entre la voluntad de Dios y las necesidades humanas. Adán interactuaba con Dios y Dios con Adán. Pero desde que ellos pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén y se rompió esa relación, esa comunión. Entonces, ahora en Cristo, habiéndose cumplido el tiempo, dice en la Escritura en San Marcos capítulo 1, verso 15, que Jesús comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí establece ya su misión, el propósito de Dios, la misión del Señor, es que los hombres se arrepientan de su condición de pecado para poder restaurar la comunión con Dios, la relación con Dios, su Creador, que reconozcan al Creador y que se restaure esa comunión y que recuperen la vida eterna, porque en condición de pecado estaban condenados a la muerte. No es que Satanás les mintió, les dijo que no morirían, pero sí murieron. Y todos murieron. Hasta hoy siguen muriendo los hombres y la humanidad. Vamos conociendo el día de nuestra muerte, cuando se cumple el tiempo para ello. Porque es muy importante el tiempo en esto. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así que así lo dijo el proverbista. Y en esta hora es el tiempo de Dios. Jesús estableció ese día el cumplimiento del tiempo en que Dios habría de restablecer y restituir todo. ¿De qué manera? Por medio de su voluntad, en el propósito de su voluntad. El propósito de Dios es uno y la voluntad del enemigo es otra. Ahí hay una contrapuesta. Jesús lo representa en el Evangelio según San Juan, diciendo en el capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Y luego se pone él en contraparte y dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el propósito de Dios lo establece, lo declara, y el enemigo también lo descubre en su propósito. Y este conflicto está dado en nuestras vidas, y es el que debemos nosotros aprender, que el propósito de Dios se va a cumplir, porque
los tiempos y su voluntad prevalecen. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer y se establece por medio de esta confianza. Dios lo establece nada más y nos da libre albedrío a nosotros para que le creamos o no. Por causa de ese conflicto hay muchas enfermedades, muchos males en la tierra, muchos también culpan a Dios, dice, si, ¿por qué Dios permite? Dios estableció su propósito por medio de su voluntad, lo da a conocer. ¿Dónde? En la Escritura. A través de la Escritura nosotros conocemos la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, tenemos la palabra, los mandamientos en la ley, tenemos las ordenanzas de guardar su palabra, de enseñarle a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, de hacer justicia, misericordia y estar buscando la voluntad de Dios, la soberanía de Dios en nuestras vidas. Eso lo establece la Escritura, pero está, está todo esto deteriorado por el conflicto primero de Satanás, que sembró la incredulidad ahí en el jardín del Edén. Entonces, vamos a ir viendo que Dios establece su propósito siempre, lo cumple y se cumple porque Él es Dios soberano, hizo todo, creó todo y todo se sustenta por su palabra. Entonces, dice la Escritura que en Hechos capítulo 5, verso 38, los discípulos están siendo perseguidos porque las autoridades espirituales de entonces no querían que se predicase este mensaje de Jesucristo. Ahí está el propósito distorsionado o no entendido de los humanos y se disponen a luchar contra Dios. Pero vea lo que sucede. Dice, en el verso 38 dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Este Gamaliel es uno de los sacerdotes ministros que enseñaban la ley en entonces, y les dice a los otros de autoridades que estaban ahí juzgando a los discípulos, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Pierdan cuidado, esto no va a durar mucho. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, les dice. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Entonces ahí les estableció que tal vez lo que ellos estaban haciendo sin saber estaban luchando contra Dios, y era lo que estaban haciendo. Porque Dios se había propuesto, ya lo había declarado Jesús antes, diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Vea que no fueron los hombres que nos acercamos al reino de los cielos, sino que el reino de los cielos se ha acercado. Dios se acercó a nosotros y por tanto arrepentidos, actitud de los hombres, considerar y poder arrepentirnos y creer al Evangelio. Entonces, tenemos que el tiempo el cual se estableció para la restauración de todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, ya se había cumplido. Entonces ahora está haciendo Dios su obra a través del propósito, de su propósito y su voluntad para con los hombres en la tierra. Y entonces este propósito involucra al principal protagonista, que es Jesucristo, porque en Él, dice, leíamos nosotros, ¿cierto? Reunir todas las cosas en Cristo, en Él reúne todo, en el cumplimiento de los tiempos. En Jesús se cumplen los tiempos, en Jesús se reúne todo y en Jesús hace la restauración, la comunión, de poder restablecer todo lo que está en el cielo, reunirlo con los hombres en la tierra, pero no con todos, sino
con los que se arrepienten. Recuerde, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces ahí viene a producir el Señor la restauración por medio de esta reacción de los hombres. Dios hace una acción y debe haber una reacción de los hombres. La fe, el arrepentimiento y buscar a Dios. Entonces, el enemigo, que Satanás, cuando los hombres se disponen ya a entrar en el propósito de Dios, él se pone un propósito a estorbar al hombre para que no se restaure esta comunión, para que el hombre de pecado siga en su pecado, porque el hombre permaneciendo en su condición de pecado está condenado a la muerte y muerte eterna. Entonces, destituidos de la presencia de Dios, sin ninguna esperanza de estar en la presencia de Dios. Entonces, Satanás se dispone a hacer esta guerra, esta lucha, y el Señor Jesucristo ya vimos que Él se contrapone inmediatamente, declarándose que Él, aunque Satanás viene para robar, matar y destruir, Él viene para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, por esto es importante que nosotros permanezcamos en esa voluntad de Dios, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba, de la dificultad, porque dice Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios va poniendo en nosotros el querer y el hacer, pero nosotros debemos estar en comunión con Dios. Ya nos hemos arrepentido, ya hemos visto que Él ha hecho misericordia de nosotros y comenzamos a buscar en Jesús la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces, también dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como miembros de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estabas viviendo en pecado, ahora en esa misma vida que estabas teniendo tienes que dejarla afuera, dejarla salir de esa vida, de esa rutina, de esas acciones malas y comenzar a ofrecer y actuar eh, en buena actitud delante de Dios, en arrepentimiento, en alabanza, en adoración al Señor, como instrumentos de justicia, dice Romanos capítulo 6, verso 13. Entonces, esto nos dice que cuando nosotros tomamos esta actitud, el enemigo se molesta y entonces él comienza a maquinar situaciones en nuestra vida que nos hacen, que nos haga desistir, porque en la prueba, en la dificultad es cuando uno se debilita. Si estamos bendecidos, entonces estamos disfrutando, estamos danzando, estamos hablando lengua, estamos orando, estamos cantando. Pero cuando estamos en prueba, estamos en dificultad, se debilita, se desgasta nuestra vida espiritual, se halla ante una estrechez de conflicto ahí que lo oprime, lo agobia, ¿verdad? Entonces, para esto nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, claro, el que practica, si nosotros practicamos pecado, somos del diablo, porque Él es el que practica el pecado desde el principio y nos tiene esclavizados por medio del pecado, y si nos tiene esclavizados por medio del pecado, somos siervos de Él, somos del diablo, lo dice la Escritura. Pero Jesucristo vino para deshacer esas obras, las obras del diablo. El Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Entonces Él vino en nosotros. En el nombre de Jesús son deshechas las obras del diablo en nosotros. Y ahora somos libres para servir a Dios, para honrar a Dios, para buscar de su presencia. Entonces ese es el propósito de Dios primero.
propósitos de Dios en la guerra espiritual, fortalecernos en confianza de saber que Él es nuestro libertador, ayudador, nuestro socorro, nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Hay mucha enfermedad, hay mucho agobio, hay muchas cosas que no debieran estar en nuestras vidas que están por causa del pecado. La humanidad toda está bajo pecado, la humanidad toda está bajo enfermedad, esquizofrenia, violencia, insulto, iras, contiendas, disensiones y muchas guerras de todo tipo y discusiones necias que no llevan a nada bueno. Es el mundo, porque está el mundo en pecado. Pero como el Señor vino a deshacer las obras del diablo, entonces Él declara, San Juan 10:10, yo he venido más para que tengan vida y vida en abundancia. Desde el principio de su ministerio terrenal se dedicó a la destrucción de las obras de Satanás. Jesús desde el principio, desde cuando comienza Él en este ministerio, vamos a ver algunas escrituras. Vamos a tratar de ser un tanto San Juan capítulo 8. Vamos a intentar hacer un tanto ligero esto para ir avanzando bien. En San Juan 8, verso 34 nos dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, de cierto te digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Declara, entonces Jesús, ya lo vimos, declara que el que está en pecado se hace esclavo de esa acción. Y como está esclavo del pecado, es siervo del que lo esclaviza, en este caso Satanás. Por tanto, somos de Satanás y estamos en pecado. Y el esclavo está condenado a no tener nada, solo todo lo suyo es del diablo, todo lo que tiene, nada suyo. Y no logra, y el enemigo no quiere nada bueno para nosotros, así que el esclavo puro sufre, el que está en pecado, está en sufrimiento, su vida está en tormentos. Entonces, Mateo capítulo 9 dice que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo y nos dice, verso 1, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ahí Jesús viene y perdona los pecados. Estaban esclavos del pecado. La enfermedad en este caso está ilustrada aquí. La enfermedad de este paralítico era causa de su pecado. Era tal el pecado que estaba esclavizado al enemigo, pero ahora viene Jesús y lo perdona. Al perdonarlo, lo libera de su condición de pecado. Entonces, el Señor nos comienza a provocar en nuestra vida sanidades. Capítulo 11 de Mateo, en el verso 39. Mateo, no, perdón, me equivoqué. En Lucas. Vamos a leer Mateo 11:5 mejor. Entonces dice en el verso 2 en adelante, al oír Juan en la cárcel a los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio.
Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Entonces, aquí vemos que Jesús declara que Él vino a hacer todas estas obras y no solo las declara, sino que las ven. Vayan y declaren a Juan todas las cosas que oís y veis. O sea, ellos estaban viendo que los leprosos eran limpiados, que los sordos oían, los ciegos veían, y entonces las enfermedades, los endemoniados eran liberados. Había sanidad de toda condición, de toda situación. Entonces aquí vemos la obra de Dios actuando sobre la humanidad. Es una obra que también nosotros podemos recibir. Entonces, Jesucristo declara que Él ha venido a deshacer esas obras, porque Satanás vino a robar, matar y destruir, y los tiene en esa condición, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y declara entonces, diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurados los que no hallen tropiezo en mí. También el Señor nos alertó para tiempo final del relajamiento moral, porque el enemigo trabaja esa parte también, nos pone un relajamiento moral en lo espiritual para no atender a las cosas espirituales, ¿no? Este tiempo es un tiempo muy complicado para lo espiritual, todo es muy material, la ciencia, la tecnología, todo es contrario a lo espiritual. Y esto nos trae un conflicto directo, y el Señor nos alertó acerca de eso. También Satanás nos engaña con esas cosas, y para ello nos enseñó diciendo en Marcos capítulo 13 de que Satanás iba a usar artimañas para engañarnos. En tiempo final, dice en el verso 5 del capítulo 13, dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Y comienza a declarar todo lo que va a pasar para el final del siglo, pero alerta acerca de engañadores. Vendrán unos diciendo, enseñando cosas que no son verdaderas, engaños, y nosotros debemos estar alerta a la escritura. Por eso es muy importante los estudios de la palabra, ver que lo que nos enseñan está escrito, tener una Biblia en las manos para ir corroborando los escritos, la inspiración de los escritos, digamos, del estudio, si está bien cohesionado con lo que dice la palabra de Dios, porque ese es el fundamento, la palabra de Dios. Cualquier otra cosa es engaño. Y el Señor dice que vendrán muchos en su nombre, muchos vendrán y engañarán en el tiempo final, tiempo postrero. Entonces debemos mirar que nadie nos engañe, porque es tiempo peligroso. Y también dice, pero en aquellos días, en el verso 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Del día y de la hora nadie sabe, dice el Señor, pero nos alerta de tiempos finales. El tiempo final es este, sin duda. Sin embargo, nadie piensa en la venida del Señor como ya
y el Señor está a las puertas. Y habla entonces la Escritura de que nosotros debemos aprender de las señales y estar alerta a ellos. Y luego en el verso 37, no, en el verso 32 dice, de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, pero para cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces el Señor nos alerta que debemos estar velando. Este es un tiempo de velar la palabra, eh, poder congregarnos, ver la manera de a través de estos medios congregarnos. No es tan difícil, pero prestar atención, estar unidos en el Espíritu, la oración, estar velando, orando, ayunando, porque el tiempo está cerca y, y que cuando el Señor venga no nos halle durmiendo. Entonces Él nos alerta por esta, también es una estrategia del enemigo de relajar la norma. No, si no es para tanto. Hace tanto tiempo que dicen eso, que Cristo viene, que ya... Pero es muy importante porque ciertamente el mundo ya está totalmente, su corazón entenebrecido, duro, no quiere oír de Dios. Señal clara y evidente de que la venida del Señor está a las puertas. Pero este enemigo está derrotado con Cristo, y también Él lo dice para que no nos desanimemos a pesar de todo lo que pasa y lo que sucede. Nos dice en el capítulo 12 de Mateos, capítulo 12, en el verso 26, nos dice así el Señor: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, esto lo dice porque le decían que por el poder de Belcebú él echaba fuera los demonios. No le creían. La incredulidad es impresionante. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Nosotros blasfemamos cuando no le creemos a la palabra de Dios. El Espíritu es la palabra de Dios, y la incredulidad a la palabra de Dios es blasfemia. Y mientras estamos en incredulidad, estamos en pecado y en muerte. Cuando creemos, la hora ha llegado, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y creed al Evangelio. Ahí está toda la restauración. Cuando pasamos ese procedimiento, hacemos todas esas etapas, entonces venimos a vida, cobramos la vida nuevamente y somos restaurados. Pero ¿por qué razón? Porque Dios ató al hombre fuerte, a Satanás, le quitó el imperio de la muerte. Jesús murió y resucitó, se levantó de los muertos
para que nosotros tengamos esperanza en esa resurrección, para ser resucitados en Cristo un día. Y si el Señor viniese ahora, entonces seremos transformados y seremos levantados. Así lo dice la palabra. Y debemos estar firmes en esa convicción. El poder no engañarnos con el relajamiento moral o con las enseñanzas de algún maestro que enseñe alguna otra cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. También nos dice en Marcos capítulo 4, el Señor, que el enemigo está buscando la manera de detener la obra de Dios. No hay manera de que pueda Lucas, vamos a ir a Lucas, o Marcos era, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, en el verso, vamos a leer desde el verso 13. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Le está explicando la parábola del sembrador, porque no la entendieron los discípulos. Entonces dice, y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz y en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de esta y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa cuando por todo lo que hay alrededor nos deslumbra y desenfocamos nuestra mirada del Evangelio y ponemos nuestra vida solo a trabajar, en hacer otras cosas, entonces se hace infructuosa la palabra. Esto es lo que dice. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La palabra siempre produce fruto, pero Satanás está queriendo evitar que la palabra llegue a esos corazones. Y entonces cuando llega, él busca la manera de quitarla de los corazones de las personas. El sembrador es el Hijo del Hombre, dice el Señor. Sale a sembrar la buena semilla y hay semilla que cae en buena tierra y otra no. Entonces ahí es donde nosotros debemos disponernos a recibir la semilla para que dé fruto en nuestras vidas. Recuerde que el Señor vino a deshacer la obra del diablo y en nosotros, en nuestra condición de pecado y de muerte, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, dice el apóstol Pablo. Mas ahora en Cristo hemos cobrado la vida, hemos sido apartados y hechos un pueblo santo y escogido por Dios. Y entonces nosotros debemos aprender de la palabra. También dice en Juan capítulo 8, ya para ir terminando, capítulo 8, vamos a estar viendo que también nos alerta en el verso 44, que el Señor nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, el que ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, si nosotros creemos, somos de Dios. Si servimos a Dios, somos de Dios, nos apartó. Pero si no creemos, si no hacemos, no somos de Dios, somos del diablo, somos mentirosos. Nos dice Jesús, nos está enseñando la naturaleza de cada uno. Entonces nosotros debemos creer a la palabra, creerle al Señor, y entonces la palabra nos redarguye de pecado y nos limpia. La palabra nos lava. Recuerde, los discípulos cuando le lavó los pies y Pedro no quería. Entonces cuando el Señor le dijo, entonces no tienes parte conmigo, Pedro le dijo, entonces no solo los pies, sino la cabeza, el cuerpo. Todo. Y el Señor le dijo, no Pedro, solo los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces es muy importante creer a la palabra, mantener la palabra eh, en nuestro corazón y recordar que no somos del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo y nosotros somos de Dios y esperamos una ciudadanía de más allá de los cielos. Tenemos una morada celestial esperando por nosotros. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y como conclusión dice el estudio, hemos cantado muchas alabanzas y cánticos que hablan de nuestra aspiración para con el Señor. Y hay un viejo coro que dice, sin batallas no hay victoria. Y así es. Si no peleamos la batalla, no vamos a alcanzar la victoria, porque la victoria es nuestra. Jesús nos la dio. Así que debemos confiar en su palabra. El propósito de Dios es permitir que en la guerra espiritual que conflictamos en nuestra vida es para enseñarnos y a estar firmes, a pelear sabiendo que tenemos la victoria en la mano, porque Él nos va haciendo fuertes cada día mediante la fe que es en Jesús para poder vencer al enemigo, a fin de que podamos presentarnos un día ante Él en victoria total. Y Él lo habrá hecho todo. Recuerde que el Señor es el que está haciendo todo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo el enemigo, que quiere destruir y devastar, pero nosotros tenemos vida y vida abundante en Jesús, porque el Señor ha establecido reunir todas las cosas en Jesús, restaurar todo en Jesús, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así de las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor vino a restaurar, a unir todas las cosas por medio de la predicación de su palabra, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed al Evangelio. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que nos dé la victoria y estemos firmes hasta la venida del Señor. Amén. Oramos, bendito Dios, le damos gracias por esta enseñanza que nos alerta de todas las estrategias del enemigo, Señor, cómo produce el conflicto a la fe y la resistencia a la palabra. En esta hora nosotros, Señor, estamos confiados de que usted es nuestra ayuda, de que usted, Señor, cumplirá su propósito en nosotros. Usted ha venido a rescatar y a restaurar
restaurar lo que se había perdido. Ha venido también para darnos vida y vida abundante. Ha venido a libertar, romper cadenas, para sacarnos de la esclavitud, del pecado, de la servidumbre, del enemigo, y darnos el descanso, el alivio, la libertad, el gozo, la alabanza para su gloria, Señor. En esta hora ruego por los hogares de mis hermanos y por el mío, para que su mano, su amparo, su refugio, Señor, sea nuestro refugio y sea nuestro amparo y sea nuestra sanidad y sea nuestro descanso y sea nuestro alivio, Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente y les llene de victoria su vida. No desmaye. Cristo viene. Maranata. El Señor es con usted y con nosotros. Amén. Nos vemos el próximo martes si el Señor así lo permite. Amén. Dios les bendiga.